Hablaremos entonces acerca de una herramienta, un complemento, que es parte de Excel. En realidad es un software aparte, se llama Risk Simulator. Esta pequeña aplicación sería un complemento, se agrega como una ficha en Excel, donde proporciona una serie de capacidades, de facilidades a Excel para que pueda hacer específicamente simulación. Generalmente todo lo que se puede simular en una hoja Excel, ahora es posible potenciarlo utilizando esta aplicación que se llama Risk Simulator. Entonces, Risk Simulator está orientado por sobre todo a la simulación de riesgos. Vamos a ver hoy día algunas características muy importantes, la parte de la introducción. Vamos a ver cuáles son los aspectos que abarca un software de gestión de riesgos. Vamos a ver las características que tiene Simulator, las herramientas complementarias que tiene y vamos a plantear algunos ejemplos para trabajarlos con esta herramienta. Lo primero que tendríamos que mencionar es qué es el riesgo, ¿no? El riesgo, la amenaza, la vulnerabilidad, son conceptos que están precisamente en el contexto de lo que es el riesgo. Entonces vamos a definir el riesgo como la vulnerabilidad o amenaza de incurrir en pérdidas si y solo si se llegase a materializar un evento en concreto que previamente se habría identificado. Entonces, nosotros sabemos que todo lo que sucede en la realidad generalmente tiene un grado de incertidumbre. Entonces, el incertidumbre es otro factor que es parte del riesgo. Es el grado de desconocimiento acerca de una condición futura, ¿no? Es decir, si nosotros estamos pensando qué va a pasar mañana, no podemos adivinarlo fácilmente. Podemos sí representarlo en probabilidades, podemos más o menos estimar que mañana va a ser sol o probablemente mañana sea un día nublado, lo podemos estimar en función de cierto conocimiento, pero no podemos tener la certeza. Por lo tanto, la incertidumbre siempre va a estar latente en cualquier situación que sea futura. Particularmente la gestión de riesgos trata de minimizar la incertidumbre, en todo caso con ciertos elementos históricos, pueden ser o conocimientos de personas expertas asociadas a probabilidades, intenta analizar, intenta visualizar lo que pueda suceder en un futuro, ya sea cercano o bueno, a un plazo determinado. Por ello, una de las tareas muy importantes en toda entidad, institución, organización que tiene una estructura administrativa es la toma de decisiones. Cualquier institución tiene un nivel ejecutivo, un nivel intermedio, un nivel operativo donde se hacen las operaciones más comunes, donde se hace la recopilación de información, la transcripción de la información base, pasa generalmente a un nivel intermedio donde se encuentran las personas responsables de consolidar toda esa información y posteriormente eso llega a un nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo tiene la responsabilidad de la toma de decisiones. Decíamos entonces que hay generalmente una estructura administrativa donde se ven tres niveles, un nivel ejecutivo, un nivel intermedio y un nivel que sería el operativo. El operativo es donde generalmente se recogen todo lo que son las transacciones, ¿no? Entonces, acá son
tareas completamente operativas, recoger datos, compilar datos, etcétera, ¿no? Eso pasa a un nivel intermedio donde esta información se la resume, se la analiza, se la sintetiza y posteriormente se pasa al nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo también toma estos reportes y todos estos reportes sirven para la toma de decisiones. Entonces, la clave acá está en la toma de decisiones. Toda toma de decisión va a ser siempre un proceso que conlleva riesgo, ¿no? Esta toma de decisiones puede producirse precisamente por el resultado que se obtenga de lo que se espera y lo que realmente se da. Entonces, el riesgo en realidad es un proceso que tienen todas las instituciones, todas las organizaciones y particularmente los proyectos, los emprendimientos quieren minimizar este riesgo. La idea de minimizar este riesgo es que es posible, en cierta manera, medir las condiciones del riesgo. Esto se lo hace a través de determinar cuáles serían los parámetros sensibles que hacen que cierta información pueda variar. Por ello, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de un conjunto de información y dentro de ese conjunto de información identificar algunas variables que sean sensibles, las cuales van a servir de puntos de entrada para hacer que el mismo proceso pueda determinar o pueda devolver algunos resultados que puedan ayudar a la toma de decisiones. Por lo tanto, el proceso de minimizar el riesgo implica utilizar una herramienta fundamental como es la simulación a través de la construcción de modelos de simulación. Entonces, ahora sí, ya vamos a trabajar específicamente en la construcción de un modelo que hemos visto ya algunos modelos, algunos sencillos, con algunas variables aleatorias de entrada y que nos han producido resultados. Posiblemente los resultados todavía son en menor cantidad, sin embargo, la idea es que a través de una herramienta como la que nosotros vamos a ahora revisar, vamos a tener un conjunto de entradas. Ahora sí, vamos a enviar información que respondan a una distribución de probabilidad y estas distribuciones de probabilidad van a ser consideradas como entradas a través de la formulación de variables aleatorias. Las variables aleatorias van a responder a alguna distribución, entran al modelo y el modelo nos va a responder a partir de las simulaciones que se hagan con una gráfica estadística que también van a generalmente representar una distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad va a ser posible analizarla, por una parte, entre los intervalos que nosotros definamos, podemos nosotros analizar una distribución cualquiera, trazar o fijar un punto y a través de ese punto verificar si la cola a la izquierda o la cola a la derecha contiene un cierto valor. Estos valores van a ser valores que correspondan a probabilidades que van a ir respondiendo al modelo de simulación que nosotros hemos aplicado. Entonces, esta herramienta es muy importante, o sea, es muy importante considerar el tema del riesgo en la toma de decisiones. Por ende, utilizamos herramientas especializadas para crear los modelos y posteriormente ejecutar simulaciones y sobre estas simulaciones hacer la interpretación, hacer el análisis de los resultados para la toma de decisiones. ¿Dónde generalmente pueden ocurrir, dónde se puede originar el riesgo? En las instituciones o en los procesos que nosotros
generalmente intentamos modelar, vamos a encontrar riesgo, por ejemplo, ocasionado por personas, o sea, riesgo ocasionado por el hombre. Hay situaciones en las cuales la mano de la persona o la mano, es decir, el trabajo de una persona en particular puede influir en el resultado que se está esperando. En muchas ocasiones, en diferentes modelos, podría ser fuente de riesgo, entonces, el hombre. Otra fuente de riesgo, por ejemplo, a nivel externo, es el tema de la inflación. Si nos centramos, por ejemplo, en un proyecto de inversión que está intentando promover la exportación de cierto producto, las condiciones internas respecto a lo económico pueden influir notablemente en el proceso mismo. Es decir, si hay una inflación, si hay una subida de precios, automáticamente eso influye a este emprendimiento y por lo tanto puede ocasionar riesgo. Puede ser que pueda quebrar o puede ser que tenga pérdidas o inclusive hasta tener una completa quiebra del emprendimiento. Otra fuente del riesgo son los ciclos económicos. Hay etapas, hay periodos en los cuales la economía va fluctuando, ¿no? Hay espacios donde la economía parece estar estable, sin embargo, puede a través de factores, por sobre todo externos o también internos, estos ciclos cambiar, ¿no? Pueden darse situaciones en las cuales la subida del dólar, por ejemplo, puede cambiar o las otras monedas pueden hacer que ese ciclo económico cambie, por lo tanto el emprendimiento, el proyecto se sienta afectado. Otra fuente del riesgo en los proyectos, en los emprendimientos, podemos citar a las políticas gubernamentales. Igual, uno tiene un proyecto, está emprendiendo, está ya empezando a trabajar en ese proyecto, pero puede en el camino cambiar el escenario a través de la incorporación de nuevos impuestos, a través del pago de nuevos aranceles, y eso prácticamente también es una fuente de riesgo. La innovación tecnológica también se considera como una fuente de riesgo, como un posible origen de riesgo, debido a que generalmente la tecnología cambia de manera constante. Por ello, si un proyecto está pensado para trabajar 2, 3, 4, 5 o más años, mucha de la tecnología que se vaya utilizando al principio, en 1 o 2 años puede cambiar completamente. Y eso también nos da lugar al riesgo. La obsolescencia programada, esta es otra fuente que hace referencia a que muchos de los recursos que puedan existir dentro de un proyecto, dentro de una empresa, una organización, puedan tener que ser cambiados precisamente por el desgaste. Entonces, ese desgaste, ese cambio también es fuente de riesgo. Sustitutos del capital humano es otra fuente de riesgo, ¿no? En todo proyecto se puede considerar o se tiene que considerar más bien la posibilidad de que muchas de las tareas que se tiene actualmente a cargo de seres humanos pueda ser reemplazado por máquinas. Y eso también implica riesgo. Entonces, son muchos los factores, muchas las fuentes a través de las cuales se puede tener riesgo. Por lo tanto, el contar con una herramienta que permita modelar esos posibles casos, o por lo menos los que se identifiquen, ayudan mucho en la toma de decisiones. ¿Cuáles serían las etapas, las fases del riesgo para mitigar precisamente esta incertidumbre? En una primera parte, cualquier proyecto de inversión, cualquier proyecto
o emprendimiento que se va a llevar adelante debe tener una planificación. La planificación debería considerar un cierto periodo de tiempo, seguramente serán 5, 10 o 20 años, si es a más largo plazo todavía. Hay que, en ese proceso de planificación y dentro del análisis, es importante que se haga la identificación de los posibles riesgos, de tal manera que algunas de las variables puedan ser simuladas, puedan ser consideradas como variables de entrada para la simulación. Es necesario también hacer análisis cuantitativo dentro del proyecto mismo, ver cuáles son los aspectos cualitativos, cuáles son los aspectos cuantitativos que pueden llevar a ocasionar al riesgo y por ende incidir en el funcionamiento del proyecto. Es importante también establecer aspectos que permitan hacer mediciones y realizar controles en el proyecto. Particularmente eso se refiere, por sobre todo, a identificar, por una parte, las variables aleatorias de entrada y por otra parte, a los pronósticos de salida que se van a tener. Los pronósticos van a ser las medidas de control que van a ayudarnos a tomar las decisiones. Y finalmente, en el tema del riesgo, una vez que ya se lo ha determinado, etcétera, hay que ver también el tema del monitoreo, el tema del seguimiento para hacer los ajustes pertinentes en el tiempo de su ejecución. Bueno, para hablar de riesgo, comentábamos que Risk Simulator es un complemento de Excel, es una aplicación separada que está orientada principalmente a la predicción, a la simulación, al análisis estadístico y a la optimización de los modelos en una hoja de cálculo. Por lo tanto, Risk Simulator va a permitir construir modelos de simulación basados en Monte Carlo para ejecutar simulaciones de manera automática. Al final, estas simulaciones las vamos a interpretar y posteriormente hay que hacer el análisis de los resultados. Si observamos, es importante, pues es importante que el tema de Monte Carlo, que la simulación de Monte Carlo que hasta ahora hemos visto, Risk Simulator lo toma como base. Prácticamente todas las operaciones que se hacen en el Simulator están basadas en Monte Carlo. ¿Qué significa que una simulación o que una herramienta utilice la simulación de Monte Carlo? Es que considera un conjunto de probabilidades, ¿sí? Considera un conjunto de probabilidades y estas probabilidades obviamente tienen que sumar, la suma total tiene que ser 1 y a través de las opciones que se tenga, podemos reconocer intervalos que nos van a generar variables aleatorias para los diferentes números aleatorios que nosotros podamos incorporar. Hasta ahora hemos estado haciendo eso. Usualmente hemos creado una tabla de distribución de probabilidad con la variable, hemos tenido la función de probabilidad o los valores de la probabilidad en este caso, y posteriormente nosotros hemos creado la función de probabilidad acumulada y hemos creado los límites para que los números aleatorios que se generen puedan ser analizados dentro de esa tabla. Y precisamente el Simulator también hace lo mismo, solamente que para esto ya tiene un conjunto de distribuciones ya definidas y lo que hay que hacer es más bien proporcionarle los parámetros. Si se tiene una tabla de frecuencias o una tabla de probabilidades como las que utilizábamos, también es posible utilizarlo dentro de Risk Simulator. ¿Cuáles son las capacidades que tiene Risk Simulator? Principalmente se puede utilizar en la simulación de riesgo. Vamos a ver algunos ejercicios en los cuales podemos ver de manera práctica cómo se simula el riesgo, ¿no? Estamos hablando de proyectos de inversión, de costos, de utilidades, si voy a hacer algún tipo de inversión, cuáles son los resultados que puede ofrecerme ese simulator,
qué probabilidades tengo de ganar ciertos montos o cuál es la probabilidad que tengo de perder. Todos esos datos puede proporcionarnos Risk Simulator de una manera muy sencilla. La optimización, a partir de los datos, a partir de los reportes que obtengamos, vamos a poder hacer cambios prácticamente en línea, ¿no? Vamos a poder cambiar parámetros, vamos a cambiar probabilidades y tener diferentes resultados. Por lo tanto, podemos optimizar algún tipo de proceso, alguna simulación, algún modelo que nosotros estemos simulando, de tal manera que tengamos los mejores resultados para la toma de decisiones. El pronóstico es otra de las capacidades de Risk Simulator. La idea, de igual manera, es pronosticar o intentar predecir lo que puede pasar en un periodo de tiempo posterior en función a la simulación, obviamente basada en un modelo, y este modelo, como habíamos comentado, siempre tomando como entradas variables aleatorias que responden a una determinada distribución de probabilidad. Árboles de decisión, también puede trabajar Simulator, generalmente los árboles de simulación trabajan con un conjunto de probabilidades y ayudan al nivel ejecutivo a tomar decisiones. Otra de las capacidades es la generación de los reportes y el análisis estadístico que conlleva. Valores como la media, valores la mediana, la desviación estándar, la kurtosis, los percentiles y demás datos que son inherentes al análisis estadístico ya son puestos de manera automática después de hacer una simulación con Risk Simulator. Entonces ayuda bastante al tema de la interpretación. Algunas ventajas y algunas desventajas que tenemos con Risk Simulator. Por una parte, hay costos reducidos para evaluar las decisiones antes de su implementación. Efectivamente, empresas grandes utilizan herramientas que les ayuden, que les faciliten hacer este proceso de simulación. En algunos casos, he visto, por ejemplo, que Yacimientos, que hace bastante inversión en el tema petrolífero, visto que ha sacado en el CQS en algún momento licitaciones para la compra de este software, ¿no? Precisamente porque tiene importancia, si bien los costos no son muy altos para una empresa grande como la que es YPFB, entonces implica comprar, bueno, a partir de esta herramienta poder evaluar las decisiones para posteriormente hacer la interpretación con el menor riesgo posible. Otra ventaja es que el hardware y el software que hace que la simulación sea fácil de realizar. El tener una computadora con buena capacidad y tener una hoja Excel que todo el mundo lo maneja es muy sencillo de utilizar y se puede hacer precisamente que este proceso sea fácil. Por otra parte, tenemos como otra ventaja que revela componentes críticos del sistema. Al ser una hoja electrónica podemos hacer cambios en cualquier lugar, ¿no? Entonces, muchas de las simulaciones como tal ya van a aparecer condensadas directamente en resultados. Por lo tanto, estos valores los podemos cambiar. Es decir, los componentes críticos del sistema pueden ser variados para que podamos nosotros advertir posibles problemas. Por otra parte, otra ventaja que tenemos es que no se requiere de programar los modelos que ya se encuentran en un ambiente conocido. Algunos de los pequeños modelos que se han trabajado, algunos modelos que se han hecho en Excel, son modelos pequeños con algunas variables que pueden servir también para trabajarlo dentro de este complemento que es Risk Simulator. Tenemos por contrapartida algunas desventajas. Los resultados son sensibles a la exactitud de los datos de entrada. Obviamente todo modelo va a tener siempre esta desventaja, que los datos que se incorporen siempre van a ser sensibles. Por lo tanto, cualquier dato que se pueda introducir dentro de un modelo tiene que ser revisado previamente, ¿no? Inclusive en algunos casos hasta puede existir errores de dedo, ¿no?
al colocar una cifra podemos cambiar. Precisamente por ello, cuando trabajamos con parámetros de distribuciones de probabilidad, ya sea normal, uniforme u otra, generalmente los datos tienen que tener una coherencia. Si hablamos de una distribución normal, por ejemplo, tenemos una media. Ese valor medio tiene que tener una distribución o una desviación estándar. Esa desviación estándar no podría ser mayor a la media, imagínense, ¿no? Tiene que ser generalmente un valor que vaya oscilando. Si nosotros estamos hablando de la distribución uniforme, tiene que haber un mínimo y un máximo. Entonces, si estamos hablando de una distribución triangular, hay un mínimo, hay un valor más probable y hay un valor máximo. El valor más probable se encuentra al medio de los extremos, del mínimo y del máximo. Por ende, estos valores tienen que ser así, o sea, menor, un intermedio y el mayor. Entonces, no puede ser que el intermedio sea el menor y el menor sea el intermedio. O sea, esos datos podrían ser incoherentes. Por lo tanto, la revisión de los datos de entrada es muy importante porque son sensibles a que estos datos son, el modelo es sensible a la incorporación de estos datos. Si ponemos datos erróneos, probablemente la simulación también pueda indicarnos unos resultados inesperados. Otra desventaja particularmente de esta herramienta es que si no se puede hacer el modelo en Excel, si no podemos plantear el modelo en Excel, no es posible utilizar RISC para simular. Como es la hoja electrónica, como es un complemento de Excel, generalmente todo lo que se modela en la hoja Excel es posible utilizarlo, o es posible definirlo, o es posible optimizarlo utilizando esta herramienta. Otra desventaja es que obviamente la simulación por sí sola no resuelve el problema, ¿no? Lo que vamos a proporcionar generalmente van a ser límites, van a ser probabilidades. En todo caso, no vamos a dar certezas, ¿no? Vamos a decir, hay una probabilidad del 20%, hay una probabilidad del 40%, 80% o una probabilidad mayor a 90%, pero no vamos a ir al punto exacto, ¿no? Una probabilidad del 100%, por ejemplo. Por ello, la simulación no resuelve el problema, sino nos da pautas que van a ayudar a la toma de decisiones. La simulación no provee respuestas fáciles a problemas complejos. Efectivamente, si el problema es complejo, entonces no significa que la simulación los resuelve y nos da un resultado muy fácil, una respuesta práctica, no necesariamente, ¿no? Mucho va a depender del grado de complejidad que tenga el problema. Bueno, vamos ya al ejemplo, vamos al ejemplo, en este caso, de un juego que creo que lo hemos hecho en Excel también, lo vamos a proponer ahora para trabajar con el Risk Simulator. Un amigo le propone el siguiente juego, usted lanza 2 dados, ¿no? Si el resultado de los dados es igual, usted gana. Y si gana, su amigo le va a pagar 100 pesos multiplicado por el producto de los puntos. Por ejemplo, si salen 2 unos, se le pagará 100. Y si salen 2 6, se le pagará 3.600. Es decir, 6 por 6, 36, multiplicado por 100 nos da 3.600. En caso de que los números sean diferentes, entonces el amigo le paga 200, o usted, en este caso nosotros le pagamos $200 al año. Realizar esta simulación para analizar los resultados. Este será un ejemplo que vamos a tomar a continuación para ver cómo trabaja Simulator. Bueno, Risk Simulator se instala como un componente. Voy a pasarles
el enlace para que puedan descargar. Hay que hacer siguiente. Solamente la primera parte, verificar cuál es el tipo de arquitectura que tiene su computadora, aunque hay una opción que dice que elige la mejor opción. Quizá es mejor dejarlo ahí nada más, y con eso se instala. Se va a instalar un enlace como este que estamos viendo acá. Podemos iniciar la aplicación desde dos formas. Por una parte es iniciar Excel. Voy a iniciar yo Excel en este caso. Una vez que se ha instalado, vamos a tener una ficha acá dentro de las fichas de Excel. Archivo, inicio, datos, revisar, y aquí tenemos una ficha que se llama simulador de riesgo. Entonces, lo único que va a hacer después de instalarse es agregarse esa posibilidad, un enlace directo y la posibilidad de ahora abrir nuestro Excel que tenga esta ficha. Vamos a cesarlo. Podemos abrirlo también a través de este botón. Igual, abre Excel. Vamos a abrir uno nuevo. Y ya tendremos, igual la ficha correspondiente al simulador de riesgos. Entonces, es en este espacio donde se trabaja precisamente con la herramienta. Necesitamos formular un pequeño modelo y a partir de ese modelo hacer el proceso de simulación. Si recordamos un poco acerca del planteamiento de este problema, entonces acá la idea es lanzar dos dados, ¿no? Entonces nosotros modelamos este problemita. Bueno, si modelamos este problema, vamos a ir a nuestra hoja Excel con Simulator y vamos a intentar hacer el modelado. Necesitamos dos dados, un dado 1, necesitamos un dado 2. Ya, ahí colocamos nuestros dos dados. Hay que verificar si el resultado de los datos es igual o no es igual. Entonces, para ello, vamos a generar acá algunos valores. Vamos un 1, digamos un 3, que serían los posibles valores que va a tener el lanzamiento de los dados. Podríamos tener un 4, podríamos tener otro 4. En ese caso serían ambos iguales. Acá podríamos hacer una primera verificación. Podríamos nosotros verificar si estos datos son iguales o no son iguales. Entonces, acá podríamos hacer una prueba. La verificación sería si el resultado de este dado es igual al resultado del siguiente dado. Si fuera así, podríamos colocar un número 1, indicando que sí, ha pasado la prueba. En otro caso, podríamos colocar 0. Entonces, ahí estaríamos diciendo en la prueba que esta prueba que ambos dados son iguales. Si colocamos un 5 y un 4, automáticamente nos dice que es 0 la prueba. 6 y 4, 0. 6 y 6, la prueba tendría que ser 1. Entonces, hasta esta parte estaríamos ya viendo, podríamos tener el lanzamiento de los dados, podemos ver el resultado de los dos dados. Si son iguales, 1, nosotros ganamos, y si son diferentes, 0, estamos en pérdida, ¿no? Vamos a ganar, dice según el enunciado, la cantidad de los unos multiplicados, bueno, en este caso, la cantidad de los números iguales multiplicados por 100.
Si salen dos unos, muy bien. Entonces, ya viendo nuestro modelo, comentábamos de que necesitamos hacer el producto en caso de que ganemos, ¿sí? Acá vamos a definir el producto de los valores. Vamos a poner igual al valor del primer dado multiplicado por el valor del segundo dado. Entonces aquí tendríamos el producto y aquí tendríamos que colocar cuánto vamos a ganar, si es que lo vamos a hacer o no vamos a ganar. Estamos, acá está, tenemos el producto de los puntos. Si son iguales, hay que multiplicar, y si no son iguales, entonces hay que pagar 200 al amigo. Vamos a volver entonces por acá. Tenemos ganancia, coloquemos como ganancia, y acá tendríamos que hacer una prueba. Tendríamos que preguntar si la prueba resultó exitosa, es decir, si esta celda contiene el valor número 1, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el producto por 100 pesos. Eso será la ganancia. En caso de que la prueba resulte 0, entonces tenemos que pagar 200. Eso implica menos 200. Listo. Entonces, este sería prácticamente nuestro modelo. Este modelo para representar lo que habíamos o lo que se ha planteado como ejercicio. Y creo que ya lo hemos hecho en algún momento. Luego de datos. Muy bien. Lo que nosotros podríamos hacer a partir de esto es empezar la simulación, ¿no? Acá tendríamos que generar los valores de cada uno de estos dados. Podríamos hacerlo utilizando un aleatorio sería un aleatorio entre 1 y 6. Vamos a colocar igual, aleatorio. Aleatorio. Punto entre 1 y 6. Ese podría ser un buen valor. Hay que colocar punto y coma dependiendo del formato que tenemos. Podríamos copiar lo mismo al siguiente lugar. Listo, entonces con eso nosotros tendríamos ya la simulación, ¿no? Aquí podemos ver que se pierde, en algunos casos se gana. Por lo visto, pocas ocasiones en las que se gana. De acuerdo a esta modalidad, podríamos agarrar acá podríamos pasar los dados, poner el aleatorio, hacer las pruebas, tener la ganancia y posteriormente hacer la suma, los promedios y demás, ¿no? Podríamos determinar todos esos pasos y luego emitir un criterio respecto a esta simulación. Vamos a utilizar entonces Risk Simulator para hacer la simulación de este problema. Dentro de las opciones que vamos a utilizar, vamos a tener una primera. Cada vez que hagamos una nueva simulación, vamos a hablar del botón Nuevo Perfil. Nuevo Perfil permite almacenar la simulación con un nombre, ¿no? Y además este perfil va a tener los supuestos de entrada y los pronósticos de salida. Entonces, esto básicamente es para darle el nombre a una simulación. Nuevo perfil, colocamos un nuevo perfil, se abre esta ventana y acá tenemos que especificar el nombre de perfil para esta simulación que estamos haciendo. Simulación dados, por ejemplo, podría ser un nombre. Simulación dados. Luego, en las configuraciones tenemos el número de pruebas, el número de simulaciones que se va a hacer. Eso que nosotros hacíamos desglosando uno a uno las simulaciones, acá es posible hacerlo simplemente citando la cantidad. ¿Cuántas simulaciones queremos hacer? En este caso vamos a dejarlo en 1000. Tenemos algunas otras casillas que hay que llenar. Pausar la simulación por un error, lo voy a dejar tal cual está. Activar correlaciones, dejo la opción por defecto. Y especificar la secuencia de números aleatorios. Esta es otra
otra característica importante en el caso de que una simulación pueda repetirse con cierto grupo de valores de simulación. Nosotros vamos a dejar todo por defecto y simplemente colocar el nombre. Cada vez que se haga una simulación, entonces hay que comenzar por un nuevo perfil. Hay que darle un nombre de perfil a esa simulación. Posteriormente vamos a ya hablar vamos a hablar de los valores de entrada, de las variables de entrada. En este caso, nosotros estaríamos considerando a las variables de entrada aquellas variables que van a ser sujetos de cambio. Principalmente nosotros podemos identificar acá dos espacios donde se hacen cambios y que prácticamente hace que la simulación pueda determinar un resultado u otro, ¿no? Entonces acá tenemos las variables de entrada y esta sería nuestra variable de salida. El modelo como tal para nosotros sería esto que hemos creado, ¿no? Acá está el modelo, estas serían las variables de entrada y esta sería la variable de salida. En las opciones de la ficha de simulación de riesgos tenemos, aparte del perfil, tenemos el espacio donde se colocan las entradas y las salidas. Las entradas se colocan en la parte donde están los supuestos de entrada y las salidas se colocan en la parte de pronósticos de salida. Entonces, para este primer caso tendremos que poner un supuesto de entrada. Para este otro caso vamos a colocar un supuesto de entrada también. Algo muy importante que hemos estado recalcando a lo largo de todo el curso es que las variables aleatorias de entrada tienen que responder a una distribución de probabilidad, ¿sí? Generalmente van a responder a una distribución de probabilidad. ¿Cuál sería la distribución de probabilidad correspondiente al lanzamiento de un dado? Esa es una de las preguntas que tendríamos que hacernos para empezar a hacer este proceso de simulación. Tanto para este. Es prácticamente lo mismo, ¿no? En realidad, la distribución de un dado, como tiene 6 posibilidades, solamente 6 posibilidades, que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, responde a una distribución uniforme. Esa es la distribución de probabilidad. Entonces, vamos a determinar qué distribución tiene esta entrada, qué distribución tiene esta otra entrada. Vamos a hacerlo de manera práctica. Entonces, para definir un supuesto de entrada, seleccionamos la casilla o la celda donde se va a colocar la variable de entrada y se pulsa en el botón supuesto de entrada. Hacemos un clic en el supuesto de entrada y bueno, acá nos está diciendo que el supuesto no debe contener una fórmula. Por lo tanto, vamos a borrar estos dos datos y solamente podemos dejarlo vacío también. Hemos hecho simplemente pruebas y podemos dejarlo vacío. O si está algún número, no va a perjudicar tampoco, pero tiene que ser un valor, digamos, que haya sido escrito y no fórmula. Vamos entonces al primer supuesto de entrada. Pulsamos en supuesto de entrada y tenemos una ventana donde nos muestra las diferentes distribuciones de probabilidad que existen. Entonces, acá tenemos que determinar, les decía, a qué distribución corresponde para esta variable aleatoria. Esta sería mi primera variable aleatoria. Necesito saber a qué distribución corresponde. Entonces, G-Simulator trabaja con una distribución de probabilidad porque precisamente a través de esa distribución de probabilidad va a generar las otras variables aleatorias que van a servir en la simulación. ¿Cuál sería entonces la distribución de probabilidad? Ya les he comentado que sería una distribución uniforme, una distribución discreta uniforme. Tenemos una uniforme. Nosotros vamos a utilizar la discreta uniforme. Vamos a buscar, acá están diferentes, por si acaso, normal, triangular, uniformal, personalizada, arcoseno, Bernoulli, están prácticamente una cantidad de distribuciones conocidas. La binomial por ahí, la G cuadrada, etcétera. Acá tengo a la distribución
discreta uniforme, ¿sí? Entonces, en esta distribución se proporcionan dos parámetros. La distribución uniforme necesita dos parámetros. Un valor mínimo, que en este caso sería, para mí, sería el número 1. Este número puedo proporcionarlo directamente o en su defecto puedo utilizar alguna otra celda para referenciar. Y el máximo valor que puede dar es el número 6. Listo, entonces con eso estaría ya proponiendo una distribución de probabilidad. Automáticamente se actualiza el cuadro, el gráfico de esta distribución y nos dice que la probabilidad de que salga un 1 es un 0.16 y algo, ese es la probabilidad correspondiente, para el 2 igual, para el 3, para el 4. Entonces, estamos hablando de la distribución uniforme. Con eso ya estamos definiendo la primera variable aleatoria. Vamos a poner OK y ya está. Ya se ha definido la primera variable aleatoria. Vamos al siguiente supuesto de entrada, que sería la otra variable aleatoria que va a servir de entrada. Tiene que ser una similar. Entonces, colocamos el cursor en la celda, vamos a supuesto de entrada y nuevamente proporcionamos la distribución de probabilidad que corresponde a esa variable aleatoria. En este caso estamos hablando de la variable discreta uniforme con un mínimo el mínimo valor que puede tomar es el 1 y el máximo valor que puede tomar es el 6. Estamos hablando de los valores que tiene el dado, ¿no? Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Cuál es la probabilidad? 0.16 y algo, que estarían haciendo referencia al valor de la probabilidad para que cada uno de estos números pueda salir. Ok, listo. Entonces ya tenemos las dos entradas. Una vez que ya tenemos las entradas, estos son datos complementarios del modelo que nos ayuda a determinar si hay ganancia o no hay ganancia. Vamos ahora a la parte que va a corresponder al análisis. Nosotros necesitamos analizar las ganancias, que se hagan todas las simulaciones. De esas simulaciones, el valor que nos interesa es la ganancia. Y precisamente la ganancia es la que va a ser analizada. Por ello, lo colocamos como parte del pronóstico de salida. Vamos a hacer un clic en el pronóstico de salida y vamos a ponerle un nombre. Podemos dejarle, si quieren, el nombre del pronóstico. Puede ser ganancia, puede ser utilidad. Yo lo voy a dejar así tal cual. Aquí hay algunos datos, el nivel de precisión, el porcentaje de error. Voy a dejar tal cual está, simplemente colocando el nombre del pronóstico, nombre de la salida. Y coloco OK. Listo. Lo único que se ha hecho es cambiar de color. Se han colocado las variables de entrada, las variables aleatorias de entrada. Ahora tienen un fondo verde y la variable de salida, el valor que vamos a analizar, ahora está en un color amarillo. Listo. Entonces ya hemos hecho el modelo, hemos definido las variables aleatorias de entrada, hemos definido la variable, la salida en este caso, los resultados que va a obtener a partir de la simulación, y ahora lo que necesitaríamos hacer es ejecutar la simulación. En el perfil también habíamos dicho que se va a ejecutar 1000 simulaciones. Lo único que vamos a hacer ahora es ir a la opción que corresponde a la opción que nos va a servir para ejecutar la simulación, que es coser, Zahan sería, ¿no? Que coser. Acá nos va a permitir coser la simulación a una velocidad regular. Entonces, dependiendo del tamaño del equipo y de la cantidad de simulaciones, ahora puede tomar un determinado tiempo. Nosotros vamos a ejecutar la simulación ahora pulsando en coser. Voy a pulsar en coser. Y ya se está ejecutando el proceso de simulación. Paralelamente, nosotros podemos observar en el cuadro cómo van cambiando los datos. Acá están cambiando los datos y adicionalmente se está creando la gráfica de resultados, ¿no? Esto es de manera automática. Va por los 400. Acá están los datos.
ya vamos llegando al final de los experimentos, de los ensayos. Listo, entonces la simulación ha terminado. Con esto se ha completado la simulación y estos serían los resultados que tenemos en la simulación, ¿sí? Ahora toca interpretar estos resultados que se han obtenido en el proceso de simulación con RISC. En el eje horizontal, ¿sí? En el eje horizontal podemos observar los montos posibles a ganar, ¿no? Acá hay, por ejemplo, menos 101.20, acá debe estar otro valor, acá tenemos un valor de 895, 1089, 2089, y se puede ganar hasta 3.600 más o menos, ¿no? Pero bueno, el gráfico está mostrando un poco más allá, ¿no? Por otra parte, tenemos la cantidad de veces que ha ido saliendo ciertos resultados, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que pagar en vez de que nos paguen? Podemos observar acá que más bien las pérdidas son grandes, ¿no? Y las ganancias son muy pocas. En ocasiones se gana muy bien, pero la mayor cantidad de veces vamos a tener el problema de que en este juego vamos a perder, ¿no? Esta gráfica, bueno, en este caso es discreto, es muy puntual porque los valores se han dado de esta manera, nos va a permitir hacer un análisis y preguntas a el reporte que ha generado RISC. Las preguntas las vamos a ejecutar en la parte inferior, ¿sí? Acá estamos hablando del 100%, esto es, imaginémonos como una curva acumulada que nos va a ayudar a hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, una primera pregunta sería: ¿cuál es la probabilidad de que gane 1.000 bolivianos o más, o 1.000 pesos o más? ¿Qué tal? Quisiera saber, en función de esta gráfica, cuál es la probabilidad de ganar 1.000 pesos o más. Entonces, para ello, vamos a ir a esta parte inferior, donde están los cuadros, y necesitamos hacer una interpretación. Acá, mucho ojo, por favor, necesitamos primeramente el tipo. Vamos a ver que tenemos doble vínculo, tenemos cola a la izquierda, tenemos cola a la derecha, cola izquierda, cola derecha. Tenemos todos estos posibles valores para trabajar. Entonces, dependiendo de cuáles valores vamos a ir colocando, vamos a tener un porcentaje de probabilidad. Por ahora está en un 100% porque están todos los valores. Lo que queríamos averiguar es responder a una primera pregunta. Esta primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de ganar pesos 200 o más? ¿Sí? ¿Cuál es esta probabilidad? Respuesta. Vamos a ver la respuesta. Para ello, las ganancias, pregunto, a ver, a los que están acá observando. Las ganancias, los valores que muestran ganancia, ¿estarían a la derecha o estarían a la izquierda? Pregunto. ¿Alguien que está atento? En este cuadro, ¿las ganancias están a la derecha o están hacia la izquierda? A ver, a la derecha, perfecto. Entonces, más o menos aquí vemos los números, 800 y más, estoy hablando de 200, voy a poner por acá más o menos, tac, por ahí. Para mí que sea esto
200. No es exacto, pero voy a poner un valor. 200. Y acá yo puedo escribir que para mí esto es 200. Listo. Todo el área que está contemplada después de 200, ¿sí? Todo lo que está después de 200, vamos a ver si anoto, toda esta parte sería, me mostraría la probabilidad, todo esto sería la probabilidad de que el valor que estoy buscando o la probabilidad de ganar más de 200 estaría constituido por toda esta área, ¿sí? Todo esto es esa probabilidad. Si fuera al contrario, por ejemplo, si yo dijera cuál es la probabilidad de perder $200 o menos, entonces estaría hablando de toda esta otra área, ¿no? Entonces, es importante la interpretación que le vamos a dar cada vez que hagamos las preguntas al cuadro que nos proporcione RISC. En este caso, es precisamente los datos que están a la derecha, como lo han manifestado varios en el chat. Por ello, entonces acá vamos a tener que elegir la opción que dice en tipo, vamos a ir y vamos a buscar cola a la derecha, ¿sí? Cola a la derecha. Hemos colocado cola a la derecha y automáticamente dentro de estos dos valores que decían infinito, ahora el color celeste se ha habilitado. Entonces acá yo puedo colocar el valor que estoy buscando. Voy a escribir 200, ¿sí? He escrito 200 y voy a pulsar tabulador. Y en ese momento me sale que la línea correspondiente al 200 se encuentra en este lugar. A ver si se puede anotar. Acá. Esto sería 200, ¿no? Y todo el área, o todos los datos que están en esta parte, hacen referencia a la probabilidad, ¿sí? A la probabilidad de ganar 200 o más pesos, ¿no? Y esta probabilidad había sido de el 13.3%. Entonces, acá la respuesta a cuál es la probabilidad de ganar, 200 pesos o más es de el 13.3%. Otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de perder 100 pesos o menos? Respuesta. Vamos a ir a Simulator y ahora vamos a cambiar. Como estamos diciendo, perder menor que perder 100 o menos, estaríamos hablando de un lugar que se encuentre más o menos por acá, ¿no? Entonces, voy a cambiar simplemente ahora, en vez de cola derecha, porque las pérdidas, si recordamos, las ganancias la hemos marcado a este lado. Las pérdidas van a ser de la línea al otro lado. Todo esto es pérdida, ¿no? En cambio, este otro lado era ganancia. Entonces, a partir de un valor o menos, todo lo que está en esta parte. Entonces, vamos a cambiar. Vengo al lugar de tipo y voy a buscar cola izquierda. Y ahora, en cola izquierda, infinito, el valor de la casilla celeste con fondo celeste se ha opacado y sí se ha habilitado ahora el otro valor que sería el límite correspondiente a la cola izquierda. Acá el valor que queremos es 100.
100, ¿no? Ese es el valor. Vamos a pulsar tabulador y dice que la probabilidad de perder 100 o menos es del 86.70%. ¿Sí? Vamos a buscar acá. Vamos a colocar que la probabilidad de perder 100 o menos es de 86.7. 86.7%. ¿Sí? Y así podemos ir averiguando, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de perder 100 o menos? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de ganar más de 1.000 bolivianos? Si ganar más de 200 era 13, ganar más de 1.000 bolivianos debe ser mucho más complejo, ¿no? Preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de ganar 1.000 pesos o más? Respuesta. Aquí vamos a ir a nuestro modelo. Como es ganancia, cola derecha. Valor, 1.000 bolivianos o 1.000 pesos. Tabulador, el valor que tenemos es de 7.60, ¿sí? Entonces, 7.60%. La respuesta sería la probabilidad de ganar. La probabilidad de ganar más de 1.000 es de 7.60. %, ¿no? Finalmente, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de ganar entre 200 pesos y 500 pesos? ¿Sí? Respuesta. Volvemos a nuestro... ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que hemos cesado el cuadro. Vamos a volver a ejecutar la simulación. En este caso vamos a utilizar la otra opción que dice supervelocidad. Supervelocidad lo que hace es evitar la animación gráfica que aparece con los detalles, y esto va mucho más rápido. Vamos a pulsar en supervelocidad y ya está con el modelo y ya nos ha devuelto el resultado, ¿no? Es mucho más rápido, ¿no? En cambio el otro hacía mostrando los datos y más. Había un proceso de animación interesante. Listo, seguimos. Tenemos casi los mismos datos, por lo tanto ahora podemos preguntar. En este caso no vamos a utilizar ni cola a la izquierda ni cola a la derecha, vamos a utilizar doble vínculo. Queremos saber cuál es la probabilidad de ganar entre 200 y 500 bolivianos. Aquí vamos a colocar 200, ahora están habilitados ambos. Y colocamos 200 y 500 bolivianos o 500 pesos. La probabilidad de ganar entre 200 y 500 es de 3.30%. Entonces acá volvemos y colocamos la respuesta 3.3%. La probabilidad prácticamente es mínima. Finalmente, un último análisis con el cual podemos jugar en Risk Simulator es utilizar alguno de los valores, en este caso puede ser doble vínculo o puede ser la cola a la izquierda, y encontrar un valor de probabilidad. O sea, en este caso al revés, quiero un 10%. A partir de este 10%, vamos a intentarlo ver. Un 10% es menos 200, es casi segura la pérdida, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Si colocamos, vamos a ver si podemos hacerlo.
No, no quiere. Bueno, acá nomás entonces. ¿Cuál es la probabilidad de que perdamos 50 pesos? Hacemos tabulador y tenemos 82.5%. Entonces, generalmente podemos observar a través de estos valores que hemos ido proporcionando la probabilidad de perder o la probabilidad de ganar a partir del parámetro que estamos proporcionando. De manera complementaria, decíamos también que ofrece estadísticas, ¿no? Estadísticas que hacen referencia, por una parte, a el resumen general, cuántas pruebas se han hecho, 1000, cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es la desviación estándar, cuál es la variación, cuál es el coeficiente de variación, el máximo, el mínimo, el rango, la asimetría, la kurtosis, el percentil 25, el percentil 75 y la precisión, la presión de error al 95% de confianza, ¿no? Sabemos que la mediana, por ejemplo, es el valor que más se repite, ¿no? ¿Y cuál es el valor que más se repite? Es que generalmente se pierde, los 200, ¿sí? Listo, entonces esta sería un primer acercamiento al uso de Risk Simulator para los procesos de simulación. Vamos a dejarlo entonces esto hasta acá. ¿Algún comentario, alguna consulta?